Una, dos y tres. Este es un podcast más, quizás nada especial. En Un Poco de Mentes encontramos la excusa perfecta para hablar mucho y de mucho. A veces de lo útil, A veces de lo que no lo es tanto. Creemos que hay un poco de cordura en la locura de hablar solo por hablar. Rosy, ¿en qué teoría bien rara de conspiración crees? Ay, yo creo que tengo que empezar, Lina, diciendo que hace unos 3 años probablemente no creía en ninguna. O una que otra. Pero con los años me he vuelto más creyente en las teorías conspirativas. Y ahora yo creo que te puedo decir 10 teorías conspirativas en las que creo. Bastantes. ¿Cuál Si no es más. ¿Cuál es la más arraigada? Bueno, recientemente leí un artículo del New York Times que me pareció muy interesante, explicando con argumentos muy buenos por qué el COVID había salido de un laboratorio en Wuhan. Que fue de las más mencionadas. Es que yo creo que la pandemia nos dio teorías de conspiración mucho tiempo y todavía nos da mucho de qué conversar. Y mira, es curioso porque después de tantos años, después de algunos años, ya se empieza como a comprobar que algunas cositas son ciertas, o sea, como que en cierto punto, como dicen por ahí, la realidad supera la ficción. A mí este artículo que leí me pareció tan interesante y se los recomiendo bastante a todos, porque realmente explicaba con argumentos tan buenos porque es muy plausible que de verdad haya salido de un laboratorio y que no haya pasado naturalmente de los murciélagos a los humanos, sino que de verdad pudo haber sido por problemas de bioseguridad en el momento de evaluar esos virus, que el virus se escapó. Es decir, ¿no crees que hubo un plan macabro para sacar un virus? Al menos no sé si en ese momento, pero ¿no crees que hubo un plan macabro? Sino simplemente se les voló el virus. Estaban tratando en un laboratorio con ese virus y se les escapó. A ver, lo que pasa es que, como te digo, yo ahora estoy súper en contra. creyente. Yo estoy creyendo en que hay un orden mundial, un poder oscuro que está intentando controlarnos. Yo creo que mínimamente se escapó el laboratorio. Vale. Que ya de ahí lo pudieron utilizar o no lo contuvieron de la manera correcta, que hay unos otros intereses, también. Vale. Eso creo. Que la pandemia es una cosa que nosotros nunca habíamos vivido. Entonces yo creo que de ahí parte mucho el tema de las teorías de conspiración y es, bueno, yo a esto nunca me enfrenté, yo jamás en mi vida me imaginé viviendo una pandemia. Ajá. Entonces, claro, yo siento que es la forma en la que muchas personas quisieron o trataron de comprender lo que estaban o lo que estábamos viviendo, y que ahí se empieza a mezclar con ese montón de otras teorías de conspiración que existen, y es el orden mundial. Entonces hay un gran orden mundial que sacó virus para controlarnos. Mi mamá tiene una amiga que decía que el virus efectivamente era para controlar y para reducir la población. Uh-huh. Pero ella era muy cómoda porque decía, es para que el 80% de las personas se mueran y quedemos el 20%. Y yo, señora, qué bueno para usted que está en el 20% y que sabe que está en el 20%. Pero mira que al final las teorías de conspiración, esto suena muy charro, pero es como que una forma como de esperanza, como de buscar, no sé si de esperanza, pero de buscar respuestas a un mundo que a veces se nos hace muy, muy complicado, muy complejo de entender. Completamente de acuerdo. Mira, yo estaba justamente pensando que durante esos tiempos tan difíciles la gente se aferró a muchas cosas, y dentro de esas cosas que se aferraron creo que hubo dos muy importantes: las teorías que intentaban dar explicación a lo que estábamos viviendo, y el humor. Entonces creo que salieron un montón de memes que nos daban también vida, y era como pues teníamos que reírnos de esa situación como tan irrisoria, que era como algo teníamos que hacer durante estos tiempos difíciles. Entonces creo que los memes nos ayudaron un montón, y esas teorías conspirativas, o sea, hay gente que se obsesionó demasiado con esas teorías durante la pandemia. Mi tía, por ejemplo, es una persona que cree en absolutamente todas las teorías conspirativas, y por eso yo te decía, empezó la pandemia, ella me mandaba artículos, me mandaba información, videos, y me decía, es que usted es un ignorante, lea que es que la tienen controlada.
Uy, y con ese lea es súper complicado porque estamos en la era de la información y a usted lo mandan a leer ¿Y y usted usted encuentra. Usted encuentra de todo. Y lo peor es que yo siento que en muchas ocasiones los medios tradicionales o los medios entre comillas de confianza tampoco son los mejores comunicando ese tipo de cosas, porque se encargan de difundirlo y no hacen énfasis en el, vení, es una teoría, no hay un sustento científico, no hay nada, sino que es una teoría que existe y claro, quien la quiere creer está encontrando un sustento para lo que cree. Claro, y cada vez hay mucho más un sentimiento generalizado de que no creemos ni en las instituciones, ni en los líderes, ni siquiera en los medios de comunicación. Entonces mira cómo, por ejemplo, para nosotros va a ser como fácil confiar en lo que nos dice un medio de comunicación si sale un tema como el de Geraldine Fernández, en que nos damos cuenta de que es una persona que claramente el tiempo no hizo ninguna evaluación sobre de background checks, no verificó para nada esa información. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, ¿qué tanto podemos creer en estos medios de comunicación con la información que nos están dando? Claro, es que es muy complejo y pasa lo mismo, es como que hay mucha información y hay 1000 fuentes, 1000 teorías y al final una teoría conspirativa es una cosa que yo no puedo comprobar ni que es cierta ni que es falsa. Entonces al final uno ve lo que quiere ver, y también ve de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su contexto, de acuerdo, yo creo que hasta un tema cultural y un tema de aprendizaje de la vida. La cosa es que al final eso se convierte, eso es una bola de nieve grandísima, porque entonces mira, por ejemplo, el tema de la pandemia, no me vacuno porque entonces es una forma de inyectarme el 5G o de que Bill Gates me controle. Yo con la pandemia, yo decía, ojalá Bill Gates me controlara, yo no veo ojalá Bill Gates me enseñara a salir adelante. Yo no puedo. Sí, total, como Bill, hola, ayúdame. Pero mira que llega a un nivel en el que se convierte en un problema de salud pública, porque entonces tengo una pandemia rodando, mucha gente no cree que en serio la vacuna sirva, o había gente incluso que decía el COVID es un invento, eso no existe, la gente no se está enfermando, o sea, es muy psicológico y al final yo cómo controlo eso, es demasiado complicado. Entonces se convierte sí en un tema de información, de yo qué hago con esa información que me está llegando, pero adicional se convierte también en un problema para los países y para las organizaciones y para todo. Y bueno, ¿cómo manejo eso? ¿Cómo manejo la información? ¿Y cómo manejo cómo se comporta la gente frente a la información? Claro, y ahí, por ejemplo, va a salir mi lado conspirativo, porque yo pienso que en cierto modo, claro, es un problema gigante para los estados, para las organizaciones, ¿cierto? Pero que también de pronto son una herramienta, en mi caso conspirativo, pues, que son una herramienta para difundir mensajes que les convienen de cierta manera también. Entonces creo que para que estas teorías conspirativas salgan a la luz y para que cojan como la fuerza que tienen y el alcance que pueden lograr, creo que se necesita que sea, pues, primero algo muy simple, ¿cierto? Que puede llegar a cualquier tipo de persona. No se necesita mucho, pues, como que una persona con un celular ya puede tener acceso a mucho tipo de información. Entonces, que sea de fácil acceso, que sea sencilla, que sea... Claro, hay un chip que nos van a inyectar en la vacuna y con ese chip nos van a controlar, ¿cierto? Se necesita también que haya como un descontento o que no estemos seguros de nuestras instituciones o de nuestros gobiernos, para que también haya desconfianza, ¿cierto? Y que haya miedo. Creo que el miedo y la desconfianza crean el ambiente perfecto para que esas teorías se propaguen. Y cierta confusión, ¿no? Y También, que confusión. siempre va a existir, uno no puede comprender o entender un montón de cosas. Y creo que la tecnología también. Porque entonces yo salgo con una teoría, puede que Lina no me crea, pero si yo tengo alcance, yo tengo una red social, yo la tiro ahí al mundo y de pronto alguien en Rusia me la compra. Entonces creo que la tecnología ha permitido que también esto crezca mucho más, que la desinformación siga creciendo, y el tema también de los algoritmos. Entonces yo creo en ciertas teorías. Mi contenido cada vez va a ser más sobre esas teorías y sobre contenido que refuerce lo que yo creo. Que incluso eso se ha utilizado
en política. ¿Qué fue lo que pasó cuando Donald Trump ganó y todo el escándalo con Meta, pues con Facebook y demás? Era el algoritmo mostrándole las ideas de Donald Trump y sus ideas de hacer América grande nuevamente a las personas que en serio estaban interesadas. Obviamente a la persona súper demócrata, pro aborto, pro de todo, nunca le salió la publicidad de Donald Trump. ¿A quién le salió? A quien realmente era su votante. Y eso es otro tema, pues, pero es una herramienta de marketing grandísima, porque yo le llego a quien realmente le interesa. Y para las empresas es grandioso, pero cuando se convierte en un arma de doble filo, de yo estoy incitando comportamientos de X tipo, estoy sembrando esta semillita de que esto existe, de que esas conspiraciones grandes existen, se vuelve más complicado, porque entonces, claro, estoy replicando el mensaje y pasa la teoría de conspiración, lo que estás diciendo, de ser una persona en su casa diciendo, bueno, es que quizá pasó que el virus era una gran conspiración mundial y China lo lanzó para acabarnos a todos, a que llegue de China a Colombia, por ejemplo. Y creo que se presta mucho también para el tema de la polarización. Pues estamos viviendo en un mundo que está súper dividido. O sea, todo el tiempo estamos entre pro-Palestina, pro-Israel, conservadores, liberales. Estamos como divididos en casi dos bandos siempre, y creo que esa información siembra también semillas para que estemos como más en contra de las visiones diferentes a nosotros, y creo que eso es un problema también de las redes sociales un montón. Pero creo que se presta mucho, por ejemplo, en el caso de mi tía me decía, es que usted es la que no sabe, usted está siendo supremamente ingenua, entonces como que es un ataque, y yo hacia ella, no, tía, es que ahí pues lee, y las dos nos invitábamos a leer. Claro, a ella cuando ella buscaba en Google le salía la información que soportaba lo que ella pensaba, y cuando yo buscaba en Google me salía lo mismo, me salía lo que yo creía. Rosy, y es que al final hay un montón de cosas que uno no entiende, ¿no? O sea, hay cosas, por ejemplo, como el tema de que la Tierra es plana, que hoy pues la ciencia lo soporta, dice no es plana y tengo 1000 formas de demostrártelo, y aún así hay gente que dice no, la Tierra es plana, y lo que pasa es que la ciencia está confabulada para mostrarte 1000 pruebas que no son ciertas. También es muy difícil sacarle la idea al que cree, ¿cierto? Uno de entrada cree, ¿cierto? Pero también hay un montón de cosas que son tan difíciles de explicar, que yo creo que la alternativa para una persona, para uno, para muchos, es, ok, esto tiene algo raro, esto no lo voy a explicar desde lo racional, sino que esto tiene que tener algún misterio. El mundo es tan misterioso que al final puede ser cierto. Mira, por ejemplo, lo hablamos ahorita, el tema de las pirámides. Ok, vino una sociedad por allá y creó las pirámides. No sé. Sí. Yo no sé y no tengo forma en este momento de decirte si sí o si no. Hay ovnis, por ejemplo, mi teoría es si existen los ovnis, tienen que existir. No sé si han venido. No sé si estoy del lado de los reptilianos, pero si existen. O sea, si el universo es tan grande que me parece demasiado egocéntrico, demasiado egoísta desde nuestro lado como humanos en pretender que somos los únicos y los exclusivos. ¿Sabes? Yo creo que sí hay seres extraterrestres. Claro, que justamente ahorita también lo hablábamos, y muchas teorías conspirativas han sido teorías conspirativas hasta que se ha comprobado que han resultado ser ciertas. Creo que la ciencia no llega todavía a muchas partes, o sea, somos como un niño curioso aprendiendo de este universo, y entonces ¿qué? Ahora no sabemos que haya vida inteligente en otro planeta, hasta ahora puede ser es una teoría, ¿cierto? Pero el día que lo encontremos dejará de ser una teoría y será una realidad. Claro, ¿y cuántos no fueron llamados locos? Pues a quien demostró que la Tierra no era plana le llamaban loco, hasta que demostró, y bueno, ya loco es el que cree que la Tierra es plana. Pero mira cómo, e incluso muchas cosas que hoy son ciencia, y lo hablamos también ahorita, hace 200 años no eran consideradas ciencias, o al contrario, un montón de cosas que hace 200 años eran ciencias, y es como que no, vení, ¿de qué me estás hablando? Eso no tiene sustento en ningún lado. E incluso con las cosas que no son ciencia, o sea, han habido teorías conspirativas que se han comprobado ciertas. Por ejemplo, el tema de MK Ultra. Ok. O sea, la gente decía que había un poder que estaba trabajando en controlar las mentes de las personas.
Eso era una teoría conspirativa hasta que se demostró que sí, que efectivamente la CIA tenía un proyecto en el que trabajaban con un montón de psicodélicos y un montón de aparatos y sistemas para intentar controlar la mente humana y para también intentar crear seguramente ejércitos o para utilizarlo a su favor. Entonces eso se demostró que fue real. Y suena de película. Suena de película. Suena completamente irreal y mira que avanza. ¿Cuál es la teoría más interesante? ¿La que te ha parecido más interesante? O la que vos decís como, no sé si creo, no sé si no, pero como que sería interesante. Sería interesante que fuera real. Es que, a ver, yo no me quiero morir sin darme cuenta que hay vida en otros planetas. Yo Vale. quisiera, de verdad, ser una viejita chonchita de 99 que me digan, descubrimos que hay una raza inteligente en un planeta a 4 millones de años luz. Tomando tinto con E.T. Sí. Te morís tomando tinto con E.T. Ese es mi sueño. Y me gusta mucho la de los Anunnaki. Ok. Me parece interesante, bueno, porque es que la teoría es muy loca. La teoría es que ellos vinieron, ellos vienen en un planeta que cada cierto tiempo se acerca a la órbita del planeta, se acerca a la órbita de la Tierra. Entonces, se supone que hace 450 mil millones de años vinieron a visitarnos, pero en el planeta no había humanos, había muchos recursos naturales que los Anunnaki necesitaban porque se les estaban escaseando en su planeta. Entonces, el rey de los Anunnaki, o el emperador, manda a una flota para la Tierra y dice, listo, bueno, vayan allá y saquen el oro y los otros recursos naturales que necesiten. Cuando llegan allá, esa flota, esa cantidad de personas, esa cantidad de seres, empiezan a extraer el oro y dicen, pero ¿cómo así? O sea, nosotros no estamos para estar aquí trabajando en estas condiciones sacando oro y ya, nosotros estamos hechos para algo más. Vale. Entonces le piden permiso al emperador para crear una nueva raza que les sirva para extraer los recursos. Somos los esclavos de los Anunnaki. Exacto, somos los esclavos. Entonces los Anunnaki crean como con parte de su ADN y parte de primates, crean a los humanos. Ya hay otras teorías de por qué se fueron, ¿cierto? Sacaron la cantidad de oro que necesitaban, en el planeta ellos los necesitaban. Nos dejaron Todavía botados, hay gente, o sea, hay otras teorías que dicen que todavía nos espían de alguna forma, que algún día van a volver y que ayudaron a construir todo el tema de las pirámides y muchas otras construcciones y que entregaron a los humanos información valiosa. Porque incluso ellos, o sea, porque sabemos que ellos porque tenemos el nombre Anunnaki, es porque realmente viene de la mitología de los babilonios. Entonces, o sea, viene desde los sumerios y desde Babilonia. Entonces, no es como que nos lo inventamos y los Anunnaki salieron, no, viene de los registros que hemos encontrado de la metodología de estas otras civilizaciones. A mí, más allá de creer o no en la teoría, me impresiona mucho es cómo llegan a avanzar a nivel de que mira toda la historia completa que hay. Es decir, como que vos buscas teorías y tienen un sustento, o sea, una narrativa completa, una narrativa completa. No es como que, no sé, hay un montón muy raras de que, bueno, raras no, pero hay un montón de que, no sé, por ejemplo, el Titanic no se hundió. Ajá. Y vos buscas la historia de que el Titanic no se hundió y tiene toda una narrativa y toda una historia completa y que el hermanito que era el Olympic y un montón de cosas, y es como, bueno, pues no suena tan loco, o sea, yo voy a seguir creyendo que el Titanic sí fue el que se hundió, pero tremenda historia. O de que yo no sé, cuando dicen que los Beatles no existieron, sino Ajá. que son unos actores, como, o sea, tienen toda, es más, hay una página web que tiene toda la documentación de por qué los Beatles no existieron. Me encanta. Entonces mira que se empieza a crear una comunidad completa alrededor de cada una de las teorías y eso me parece muy increíble, como también hay cierta pasión, que yo no sé si sea buena o sea mala, pero hay una pasión completa por, no es que yo sustento mi teoría, yo no sé con qué, puede que no tenga el método científico acá para averiguar mi teoría, pero yo la sustento. Y no solamente eso, sino entonces la imaginación que hay detrás de todas esas teorías Todos los conspirativas. creativos, sí, O sea, a mí a veces me sorprende mucho, los humanos me sorprenden bastante, a veces para bien, a veces para mal. Pero la imaginación y la creatividad de los seres humanos a mí me sorprende. Y esto en algún punto se mezcla con ciencia ficción, con fantasía, pues como que de pronto esta gente podría utilizar este tipo de cosas para crear una novela.
pues creo que podrían monetizar. Cierto, sí, El tema deberíamos estar monetizados. No, pero Tapo, ¿cómo así? Alerta de spoiler. La serie que estaba muy reciente en Netflix, la teoría de los 3 cuerpos, si no estoy mal, es una forma de empezar a monetizar una teoría. Claro. Una teoría conspirativa, ¿cierto? Entonces, mira, que es como que, ok, yo creo en algo, yo tengo los recursos y yo te voy a contar mi cuento. Pues, y Hollywood ha sacado unas películas tan raras que podría yo sacar, ¿por qué no puedo sacar yo una película como de que la Tierra es plana y que nos han ocultado todas las pruebas? Y como mínimo engancho a la gente. Sí. Y al final, ¿qué es Matrix también? Es que alrededor de Matrix hay toda una teoría conspirativa de que somos parte de una simulación. Yo creo que a mí las que más como que me dejan pensando en el día a día es como, parce, seremos una simulación. O sea, tendré yo acá el letrerito de los Sims en mi cabeza y hay alguien controlándome. Creo que la magia de la mayoría de las teorías conspirativas, hay unas que tienen pues un gran fundamento en contra, pero hay muchas que es casi que imposible de refutar por completo. Pues, o sea, y el tema de Matrix ahí, pues, es completamente irrefutable, o sea, no tenemos manera de negarlo por completo. Sabemos que estamos en una simulación, no tenemos ni idea. ¿Quién la hizo? Menos. O sea, creo que hay un montón de interrogantes que tenemos como humanos que no sabemos responder, que queremos responder de cualquier, pues nos aferramos a cualquier tipo de respuesta y solución. Claro, es que yo creo que la incertidumbre nos afecta bastante, ¿no? Uno como no poder entender lo que está pasando y que al final, y esto ya lo hemos conversado fuera de grabación, es como la forma también en que cada uno empieza a buscar las respuestas. Entonces algunas personas buscan la respuesta creyendo en un Dios, ¿cierto? Algunas personas buscan las respuestas creyendo en un astro, o sea, la astrología también en parte puede ser hasta una teoría, ¿cierto? O sea, o bueno, una pseudociencia, lo que sea, pero es como que, vení, es que hay días en los que un montón de gente cree que Mercurio nos está jodiendo el berraco día y ese día vos le preguntas a todo el mundo cómo estuvo tu día, parce, qué día tan duro. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué semana tan dura? No, tiene que ser Mercurio retrógrado, no tengo otra explicación para por qué a todos nos fue mal esta semana. Entonces mira que al final como que todos buscamos en lo que encontremos, en el universo, en la religión, en los astros, en las teorías, en el control mundial, una forma de explicar o por qué nos va bien o por qué el mundo es tan grosero como hay veces es, ¿cierto? Es como muy complejo. Vean que aquí tenemos a una amante de la astrología que soy yo y a una no tan creyente que es Lina. Y por ejemplo, en estos días que estaba leyendo un tema estaba leyendo sobre un filósofo que se llama Karl Popper y a él le gustaba mucho hablar del tema de la ciencia y la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia. Entonces él decía que la diferencia entre la pseudociencia, él clasificaba a la astrología y al psicoanálisis como pseudociencias y decía, ¿por qué son unas pseudociencias? Porque no se pueden refutar, ¿cierto? Entonces, bajo la luz de la astrología tú puedes explicar todo. Bajo la luz del psicoanálisis puedes explicarlo todo. La teoría de la relatividad no se cumple si hay ciertas cosas que no pasan, ¿cierto? Entonces, si A más B es igual a C, entonces la teoría de la relatividad está bien. Pero si A más B es igual a D, hay un problema. Entonces, mínimamente esa teoría está incompleta o falla. Y entonces aquí en el tema de la astrología pues me parece muy interesante porque la astrología tiene pruebas a su favor. O sea, tiempo antes, en la edad moderna, se le iban encima a la astrología los filósofos modernos y decían que eso no era una ciencia porque cómo se les ocurría pensar que los astros tenían alguna influencia sobre los otros cuerpos. Nos hemos dado cuenta, a medida que la ciencia ha avanzado, que sí afectan, o sea, no en el sentido que afectan nuestra personalidad, ni a nosotros como humanos, pero la luna afecta las mareas, ¿cierto? Cuando hay eclipses, las aves cambian sus patrones de migración. ¿Sabías que hay una teoría conspirativa que dice que la luna no existe? Hay otra que dice que los pájaros no existen. ¿Qué? ¿Cómo la de los pájaros? Que son máquinas los para pájaros. expiarnos. ¿Qué? Ajá. Ok, perdón por el paréntesis. No Mira, no voy a averiguar los para todo. pájaros. No voy a averiguar al pájaro que se me hace en la ventana nunca más. Es como, maldita Rusia, me estás espiando. Que por eso se posan en los cables de luz, porque ahí se recargan. No sé si mi vida se da igual después de esto.
Mira, me ibas a hablar Dios. de la luna y yo la de los pájaros. O sea, hay una teoría conspirativa para casi todo. Para casi todo. Ay, pobrecito los pájaros. Ajá. Bueno, en fin, perdón, te interrumpí. No, que entonces la astrología, pues realmente, mira que los astros sí tienen una influencia como mínimo en los comportamientos de algunos animales, en los ciclos de sueño, en las migraciones que hacen y en las mareas. O sea, la luna afecta las mareas de la Tierra, ¿cierto? Entonces sí hay una influencia. Todavía no hemos descubierto que haya una influencia en nuestra personalidad, ni en nuestros comportamientos, ni en lo que nos pasa como humanos, pero Tampoco no podemos hemos estar descubierto que cerrados. no. Exacto. Tampoco hemos descubierto que no, exacto. Entonces, toda teoría es conspirativa hasta que se demuestra que es verdad. Ujú. O sea, estamos Sí. llenos y hay una frase que a mí me encanta, que es de una canción y que dice que uno para debatir un argumento tiene que partir de la idea de que puede estar equivocado. Nadie tiene la verdad. Hay un montón de cosas, obviamente, que se han demostrado desde la ciencia y demás, pero parta de una conversación de la idea de que no tenemos la verdad, de que el mundo es tan complejo. Uno, de que el mundo es tan complejo, y segundo, que uno, y esto no lo digo despectivamente, pero que uno es tan insignificante en esta vaina tan grande que perfectamente se puede estar equivocando. Perfectamente lo que uno está viendo puede no ser, pero que igual el otro no tiene forma, quizá, de demostrarte que no es. Entonces también abrí un poquito la conversación Sí. sobre lo que tú decías ahorita, y es, venga, hay una polarización muy grande, porque estamos todos sentados en la verdad. Estamos todos sentados en que yo tengo la verdad, usted se está dejando inyectar el virus el chip de Bill Gates, yo no. Y usted es el ignorante, ¿cierto? También hay un tema ahí como psicológico desde el ego, probablemente, desde el sentirnos salvadores del mundo, o desde el sentirnos tan amenazados en un mundo que cada vez es más hostil, y un mundo en el que sabrá uno si mañana está vivo o no, que desconfiar de todo es quizá mi forma de garantizar mi supervivencia. Eso me parece también muy interesante. Sí, total. Yo creo ahí también que es como que quisiera como dejarnos a todos siempre la invitación de que seamos más tolerantes y más curiosos. Creo que la reacción inmediata es juzgar al otro cuando tiene una opinión diferente, cuando nos sale con una teoría supremamente loca, pero qué diferente sería si lo preguntáramos o si nos interesáramos con de verdad curiosidad, con genuina curiosidad, y preguntar, bueno, pero ¿por qué? ¿De dónde viene esto? De pronto, dentro de todas las teorías habrá algo interesante que analizar, desde el punto sociológico, psicológico, sea verdad o no sea verdad, para que incluso una relación con una persona no se dañe tampoco por eso, para que no dañemos relaciones interpersonales solamente porque la persona piensa distinto a nosotros. Yo creo que igual la ciencia se ha construido un montón precisamente por las dudas que ha tenido y las preguntas que se ha hecho. O sea, y la ciencia creo que la magia de la ciencia es que se corrige y se autocorrige y constantemente se actualiza y tiene la capacidad de decir, ve, esto no era así. Y volvemos a lo mismo, toda teoría fue conspirativa hasta que la ciencia dijo, venga, pues miremos y te compruebo que sí o que no. Es decir, al final es un ciclo, y tú misma lo acabas de decir, la ciencia se construye desde las preguntas, desde preguntarnos todo, desde encontrar si tenemos razón, si no tenemos razón, pero desde buscarle, insisto, un motivo, una respuesta, un argumento, lo que sea, a cosas que no nos son fáciles de explicar, no son fáciles de entender desde la razón humana. Y la otra es que también hay un montón de condiciones que hacen que se empiecen a crear teorías o que se empiecen a crear formas de solucionar la vida. Si yo, por ejemplo, no sé, no tengo acceso a una salud, no tengo acceso a un sistema sanitario y demás, pues empiezo a encontrar formas en que, por ejemplo, en los astros, obviamente en el creer un montón, en estas enfermedades, por ejemplo, estas son las plagas del apocalipsis y demás, ese tipo de cosas, porque yo necesito, encontrar la respuesta y encontrarle motivo. Yo, por ejemplo, esta semana hablaba con alguien sobre una situación personal y yo le decía, ve, yo quiero creer que esto pasó por algo. Y si no pasó por algo, pues yo me lo invento, pero yo necesito que esto tenga un motivo. Y al final, insisto, esa es la esperanza que cada uno encuentra en las cosas. Es que qué pereza que a uno la vida hay veces lo trate todo mal y uno, pues como me lo merecía, o sea, no me detengo a pensar en eso. Entonces al final es eso, todos estamos buscando respuestas. Totalmente, y creo que como que somos a veces muy rápidos juzgando, pero
pero hay que entender que no todos tenemos el acceso a la misma información, no todos tenemos los mismos privilegios, la educación de todos no fue la misma, no solamente eso, sino que también hay, o sea, la soledad creo que también es un tema que pues nos puede llevar a que nos aferremos a muchas cosas, ¿cierto? Entonces como que no seamos tan duros y tan rápidos al juzgar a los demás, sino que más bien seamos más curiosos, que preguntemos más, que indaguemos más y que pues aquí todos estamos inventando, estamos descubriendo eso, estamos descubriéndonos a nosotros mismos y al mundo exterior. Entonces que esas teorías pues no sean como el motivo para que destruyamos lazos con otras personas. No sé vivir, estoy aprendiendo, como dicen por ahí. Yo creo que al final nadie sabe vivir. Pongámonos criticonos ahora sí. ¿Cuál es la más charra? La teoría que vos decís, pero Dios mío, ¿qué fue esto? Ay, a mí me gusta mucho pues como que la Tierra es plana, a mí me parece que se ha sostenido, me parece increíble cómo todavía se sostiene sin tanto fundamento. Me digo, como huepucha, o sea, hay fotos de la Tierra. Y tiene años de los años. Y muchos seguidores, tiene muchos seguidores, esa me parece como muy... Hay otra que me encanta y que me parece muy loca, la de los reptilianos. A mí me encanta de los reptilianos, es el montón de videos que hay en YouTube mostrando un cocodrilo cuidando a Obama. O sea, que José Luis Rodríguez Zapatero era un reptiliano y le hacen la forma de la cara como un reptil. Y no, pobrecito, la morfología de este hombre lo pusieron de reptil. Me parece increíble. A mí o sabes también cuál me encanta, la de Britney Spears. ¿Cuál es la de Britney? Que no es ella, que ella ya se murió no se murió pero la tienen encerrada y la que sale es como o es una actriz o son unos montajes que hace la gente, pero que ella la tiene encerrada y que no puede salir de donde está. Y eso ha pasado con varios. Con varios ha pasado artistas. con Paul McCartney, ¿con quién más? Con Beyoncé, si no estoy mal. Eso ha pasado con varios también. A mí me encanta la de los artistas que resucitan. O sea, por ejemplo, sí. Yo me acuerdo hace como 3 años y esa me decepcionó mucho cuando decían que Juan Gabriel iba a resucitar. Yo decía, ojalá para yo ir a un concierto de Juan Gabriel, porque es de las frustraciones que yo tengo en mi vida. Pero yo me acuerdo que había un día exacto en el que iba a resucitar Juan Gabriel. Era como un 21 de enero o algo así. Wow. Y mira cómo se crea toda una teoría alrededor de eso. Ajá. Recuerdo también, aunque, bueno, por ejemplo, el Área 51, eso es todo un, Sí. todo un misterio, pero una gente que fue una vez al Área 51 a hacer dijeron, nos vamos a meter. Hicieron toda una convocatoria en Facebook porque nos vamos a meter al Área 51. Al final fueron como 50 peludos, pues, y entiendo que terminaron jugando allá fuera del Área 51, pero hay un montón de teorías. Hay un montón, o sea, charras. Háblame de la de Hitler, la que Hitler está escondido en Colombia o estuvo escondido en Colombia. O sea, justamente claro. En Colombia. O sea, Sí. Porque pues sí es verdad que muchos nazis se escondieron en Argentina, pero era súper claro, o sea, como que había una foto en Tunja, Colombia, de un hombre que era muy parecido a Hitler, y esa teoría también está, entonces como que hay unas muy divertidas. Hay unas muy divertidas y hay unas muy heavy también, porque hay, por ejemplo, una que dicen que el holocausto no existió. Ajá. Que eso fue todo un invento de los judíos para tomar Palestina, de hecho, para hacerse víctimas y revictimizarse con ese tema de la invasión a Palestina. Eso es otro cuento, no nos vamos a meter obviamente en ese aspecto político, pero mira ese nivel también de negar cosas históricas y que han dolido tanto a tantas poblaciones y a tantas comunidades. Entonces mira también cómo es complicado, de hecho, porque es adoptar desde mi posición política, porque yo dudo mucho que el que cree que el holocausto no existió sea un judío. Probablemente es una persona neonazi en Alemania diciendo, no, esta gente se inventó este cuento, pero mira que eso, porque claro, empieza a influir también el aspecto político, y al final vos te pones a pensar en muchas de las discusiones que pasan hoy políticamente, y también en esa polarización hay un montón de cosas que es como que no hay sustento ni judicial ni político para acusar a este o aquel de lo que sea, pero es una forma de polarizar. Totalmente, y mira que yo amo TikTok, yo soy una enamorada de TikTok, y yo trabajaba para una empresa que es la competencia de TikTok, y hablábamos mucho del tema del algoritmo, que el algoritmo de TikTok realmente es demasiado bien hecho,
y te muestra tus gustos, ¿cierto? Pero yo no sé hasta qué punto todos esos algoritmos realmente funcionen solos. Pues porque yo veo mucho contenido siendo muy críticos con la sociedad occidental, pero poco encuentro con China, que es pues, la casa de TikTok. Ajá. Entonces creo que por eso el Congreso de Estados Unidos lo está viendo como una amenaza para su país, y por eso han intentado por cielo, tierra y mar comprarlo o cerrarlo, como sea, pero no han podido. Creo que también hay que ser muy críticos con el contenido que consumimos, pero ¿cómo podemos ser críticos con el contenido que consumimos si no lo vemos? No lo vemos. Claro, es que las redes también son un instrumento político, y te divertís un montón con los memes, con los reels, con las tendencias, con un montón de cosas, pero ahí estamos dando de todo de nosotros. Es que al final, y esto sería interesante conversarlo en otro momento, nosotros que entregamos a cambio del uso de una red social, es que estar en Instagram no es gratis, estar en TikTok no es gratis. Eso tiene un costo grandísimo que yo creo que como generación le hemos perdido el valor o le hemos restado el valor, que se llaman los datos y todo el comportamiento que yo ejerzo en esas redes sociales, ¿cierto? Entonces, claro, vos estás en Instagram normal, súper tranquilo, pero le estás entregando muchos datos a las grandes corporaciones que al final se convierten en estrategias políticas, en instrumentos políticos, y lo que estás diciendo vos desde el lado de Estados Unidos con TikTok lo podés pensar como, ok, vení, me estás llenando esto de contenido delicado, no sé, vuelvo al tema de las vacunas, me estás diciendo que no se vacunen porque X o Y razón, y se me convierte eso en un problema de salud pública. Eso mirándolo sin conspiración. Pero también lo puedo pensar desde el hecho es que están diciendo que yo me inventé el atentado del 11 de septiembre, están diciendo que es que mis grandes corporaciones, están diciendo que por allá en un sótano del Capitolio hacemos yo no sé qué cosas con los niños. Entonces es como, bueno, si lo miro desde la conspiración, ok, ¿qué está pasando? Y si lo miro desde la no conspiración también, es como que me estás difundiendo un mensaje que de pronto no sea el más sano. Sí. En el link de este episodio en YouTube les voy a dejar un link muy chévere que lo que hace es que califica diferentes tipos de medios de comunicación. Tú pones como la noticia, ¿cierto? Y él te evalúa varios medios de comunicación, qué tan confiables son. Tienen como un buen método para sacar ese rating, porque sí me parece que es muy fácil también creer todo lo que vemos. O sea, yo soy una que peco por creer muchas cosas que veo en TikTok, en Instagram, en Google. Entonces como que es una invitación para que también revisemos más el tipo de contenido que consumimos y la veracidad de esos medios que están difundiendo esos mensajes que estamos leyendo. Sí, yo creo que hay un buen tema ahí, es no comamos cuento, ni de lo que nos parezca cierto, ni de lo que nos parezca muy incierto. Yo creo que la puerta a cuestionarnos siempre está, y la oportunidad también de preguntarnos 2 veces si lo que nos estamos cuestionando vale o no la pena, si donde lo estamos cuestionando es un sitio seguro. Pero yo creo que al final sí nos tenemos que cuestionar, y hay 1000 cosas, y van a pasar 1000 cosas pues en esta existencia que nos van a cuestionar 1000 veces, y insisto, este mundo es tan complicado, hay veces tan grosero y tan incomprensible que al final toca preguntarnos qué está pasando. Creo que la pregunta es muy importante, incluso ahí los voy a dejar con algo que decía Sócrates sobre la pregunta. O sea, la pregunta es lo más primordial, hay que cuidar la pregunta, es como el amor hacia la pregunta, siempre tener más y mejores preguntas, ir más adentro, preguntarnos más, cuestionarnos más, tener más curiosidad. Creo que de la curiosidad nacen muchas cosas chéveres, y creo que de la curiosidad es que hemos encontrado respuestas. Me encanta. Yo creo que la pregunta que sigue acá es: ¿cuándo volvemos a ver este podcast? ¿Cuándo será el próximo capítulo de este podcast? Seguramente el próximo tema estará también relacionado con la tecnología. Probablemente. Lo que hablamos en el capítulo pasado, la tecnología nos rodea, nos invade todos los temas. Al final somos seres atravesados por la tecnología, y bueno, eso es lo que nos convoca. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, Rosy. Gracias. Chao.